días a todos. Escuchando el llamado que me hizo Red Papás para que haga el apoyo en el tema de nutrición, quiero decirles que me siento muy honrada porque a través de mis años de experiencia, educar en nutrición es muy bonito. A mí cuando me llega un paciente grande, pequeño, un abuelito, y siempre vienen ansiosos a la consulta de nutrición porque el tema de nutrición es un tema muy manoseado, muy maltratado, todo el mundo sabe, en las fiestas todos opinamos. Y cuando yo les puedo explicar, y ahora que estoy enfrente de ustedes, que el oficio como nutricionista es ser profesora de nutrición, es para mí muy agradable poder venir aquí y dejarles una huella para que ustedes sean multiplicadores de que estar bien alimentados se puede ser fácil, puede ser económico, delicioso y saludable. Siempre la parte de la alimentación y la dieta tiene como una implicación de que puede ser aburrida, difícil, costoso y realmente no es así. Espero con esta charla dejarles una inquietud sobre el por qué es tan importante que ustedes sean multiplicadores en el tema de la alimentación con sus familias, con los niños que ustedes educan, porque tenemos que entender que el combustible que nos hace funcionar energéticamente hablando es la comida. Aquí quiero dejarles estas preguntas que van a quedar rondando en sus cabezas y que seguramente cuando vayamos andando van a podérselas responder. ¿Sabían ustedes que si su hijo no desayuna, es posible que no entienda la primera hora de clase? ¿Cree usted que la alimentación tiene alguna relación con la salud de sus hijos? ¿Será que dejar de comer harinas adelgaza? Ese es un tema que quiero que especialmente lo tengan en sus cabezas. ¿Es verdad que la leche es solo para los terneros? Eso lo oímos todos los santos días, entonces otra inquietud para reflexionar. ¿Y usted qué cree que uno de sus hijos o sus hijas pueda pensar cuando uno como papá le dice esos cacheticos de payaso son divinos o tus paticas de garza cuando yo voy creciendo y empiezo a tener algo de desproporción en mi cuerpo son una ternura, o cuando una mamá o un papá o un educador le dice a un niño, así de gordo no vas a conseguir pareja? Quiero que ronden estas preguntas en su cabeza para que puedan, ojalá, responderse y que estas inquietudes sean resueltas. Vamos primero que todo a hablar sobre qué está pasando en Colombia. Vamos a hablar sobre conceptos claves de nutrición muy sencillos, donde lo único que busco es tratar de ubicarlos, no enredarlos. Vamos a hablar sobre qué es la alimentación sana, sobre las inquietudes que tienen los padres, que en la medida en que conversemos seguramente van a ser resueltas, y vamos a hablar sobre las herramientas y qué dice la ley colombiana al respecto de temas de nutrición. Primero que todo, si estamos hablando de niños y niñas, pues naturalmente tenemos que tener en cuenta los derechos de los niños y de las niñas, pues está a tener derecho a no ser discriminados, que de algún modo entra dentro de el marco de la conferencia anterior, o sea, no ser discriminado porque soy diferente, a gozar de una seguridad social y en la parte que me compete, naturalmente, a disfrutar de una alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Además, un derecho de los niños es recibir amor, a la educación, al buen trato y a la protección. De algún modo, todas ustedes saben que eso es lo que procura hacer Red Papás en pro del beneficio de los niños y niñas de Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Resulta que uno a veces piensa que en Colombia no se hacen estudios o que las encuestas de pronto no funcionan. En el 2005 empezaron a hacer una encuesta nacional de la situación nutricional de la población colombiana. Tomaron población rural y urbana, hicieron una muestra muy, muy grande donde estudiaron el estado nutricional de la población, las prácticas de alimentación que tienen la población nuestra, o sea, nosotros, evaluaron la cantidad de actividad física que hacemos, evaluaron el tiempo utilizado en televisión, videojuegos, el chat, el computador
y evaluaron el tema de la autopercepción. La primera encuesta se hizo en el 2005, a los 5 años la volvieron a repetir y en el 2015 volvieron a hacer la tercera encuesta. En este momento solo tenemos la forma de comparar el 2005 con el 2010, porque hasta ahora se están haciendo las convocatorias para que se presenten los resultados. Y ustedes saben pues que todas esas convocatorias toman tiempo. ¿Quién lidera esta encuesta? El Bienestar Familiar, junto con el Ministerio de Protección Social, con el Instituto Nacional de Salud, con las facultades de nutrición, con Coldeportes, unen todas las fuerzas y todos los conocimientos para podernos decir qué está pasando con la situación nutricional en Colombia. Primero que todo, compararon el estado nutricional, tomando medidas, entrenaron personas que tomaran peso, talla y una serie de medidas, y encontraron que en 5 años la obesidad en los niños y adolescentes ha subido un 25%. Eso quiere decir que 1 de cada 4 niños o niñas está presentando sobrepeso o obesidad en 5 años. ¿Por qué está pasando eso? Ha empezado a haber una serie de cambios en los patrones dietéticos que unidos a la actividad física de los niños, que se está concentrando más en horas de televisión, da como resultado esta ecuación: cambian los hábitos dietéticos, disminuye la actividad física y por ende llega la obesidad y el sobrepeso. Dentro de este comparativo de estado nutricional se encuentra un dato muy importante sobre el tema de la omisión del desayuno. Y ustedes de pronto me dirán, bueno, estábamos hablando de un 25% de aumento del sobrepeso y la obesidad en 5 años. ¿Y qué quiere decir lo que vimos a principio de año de los niños muertos por desnutrición en La Guajira? O sea, eso no lo podemos excluir. Estos son términos globales de la población colombiana. En temas de retraso de crecimiento y en temas de desnutrición, Colombia ha mejorado en un porcentaje importante, y con respecto a otros países de Sudamérica somos los que mejor vamos. Eso no excluye que haya poblaciones más vulneradas, como es el caso de los niños de La Guajira, donde mal haríamos en negar que eso es una realidad. ¿Qué pasa con esas poblaciones como un poco más marcadas? Hay una serie de conflictos que tienen que ver con la parte política, con la parte de manejos gubernamentales, con las mismas poblaciones, que desafortunadamente hace que haya casos aislados donde no deberían estar sucediendo las cosas. Pero realmente en este momento, además de la desnutrición, preocupa muchísimo este incremento tan grande del sobrepeso y la obesidad, porque además nos estamos empezando a quedar casi que en los mismos niveles de los países desarrollados. ¿Y por qué tanto escándalo con el sobrepeso y la obesidad en los niños? Porque niños que empiezan a tener desde pequeños sobrepeso y obesidad van a tener más riesgos en salud tempranamente. Se sabe que cuando yo nazco, vengo con determinadas células grasosas. Digamos que todos nacemos con 50.000 células grasosas, que son las que más o menos pueden ayudar a definir el tema de mi peso. Si yo desarrollo sobrepeso o obesidad en la infancia, esas 50.000 se pueden volver más. Entonces, si yo tengo aquí un niño que tiene 50.000 y maneja buenos hábitos y mantiene su peso, y hay uno de la misma edad que se engordó y tiene algo de sobrepeso, es muy probable que ese niño ya no tenga las mismas 50.000 que el vecino, sino 75.000. Entonces, naturalmente, si yo tengo más células grasosas, pues voy a tener más dificultad en controlar el peso. Revisaron también la parte del retraso de crecimiento, que era lo que estábamos hablando. 1 de cada 10 niños presenta retraso de crecimiento, mientras que 1 de cada 4 niños presenta sobrepeso. O sea, pues realmente ambos son problemas, pero pues estamos viendo que es un problema mayor el del sobrepeso y la obesidad. Y aquí se encuentra en temas de hábitos, que 1 de cada 4 colombianos consume comidas rápidas semanalmente.
y los jóvenes adolescentes presentan un mayor consumo. Yo me imagino que ustedes a veces tienen que almorzar en las plazas de las comidas de los centros comerciales, y si uno tiene aquí el sitio de las hamburguesas y aquí hay un corrientazo que vale menos primero que todo, seguramente en el sitio de las hamburguesas es donde hay cola y la gente está esperando pues el consumo de ese alimento, que si se consume eventualmente no es problema, pero es que comer comidas rápidas semanalmente no es saludable. Aquí seguimos con lo que fueron encontrando del consumo. Entre 5 y 64 años se sabe que 2 de 3 individuos toman leche, 2 de 3 consumen frutas, 2 de 7 consumen verduras. Podemos decir que de 7 personas hay 5 que no comen verduras. Tenemos que recordar que nosotros vivimos en un país tropical donde podemos conseguir verduras todo el año, de pronto de precios diferentes, pero todo el año hay posibilidad de consumir verduras. Tenemos el tema de las gaseosas. 1 de cada 5 toma refrescos o gaseosas diarias. Hoy en día en los mercados la proliferación de bebidas azucaradas, embotelladas, envasadas es brutal, y a los niños se les hace un bombardeo terrible en la televisión, en los medios, para que consuman este tipo de gaseosas. Si comparamos lo necesario que es comer frutas y lo innecesario que es tomar gaseosas, miren cómo estamos. Después está la parte de los alimentos de paquete. 1 de cada 7 come paquetes diariamente y 1 de cada 3 consume golosinas y dulces. Comer golosinas y dulces a veces no es problema, pero que un niño de 3 coma golosinas todos los días hace que haya dificultades que ahorita en la medida en que vayamos conversando las vamos a ir viendo. Se encontró que en el tema de la actividad física, comparando el 5 con el 10, mejoró en los adultos. ¿Por qué? Porque ahora nos toca preferiblemente desplazarnos o en bicicleta o en Transmilenio o caminando, porque los tráficos se han vuelto insoportables y muchas veces así uno vaya en una buseta como que mejor se baja. Yo el otro día hice el ejercicio, iba en una buseta en un trancón horrible, me bajé de la buseta, me fijé bien en la placa, duré caminando 20 minutos y cuando yo ya llegaba cruzando a mi casa, hasta ahora pasaba la buseta. Entonces, llegué al tiempo que la buseta, pero gasté 20 minutos haciendo un poco de actividad física y realmente pues me rindió un poco más. En los niños se encuentra que ha aumentado en 5 años mirar televisión y el tema de los videojuegos pasó de 2 a 4 horas, es decir, los niños no están haciendo ejercicio. Muchas veces nosotros como padres, de pronto si el niño está un poquito insoportable, preferimos darle la tableta para que se quede ahí un tiempo tranquilo mientras que yo organizo de pronto la comida y de algún modo también estamos contribuyendo a que los niños se queden quietos. También está el tema de la seguridad, que pues no es como en la época nuestra o en la época mía que nosotros podíamos salir al barrio a montar en bicicleta hasta las 6 de la tarde y no pasaba nada. Pero no está de más recordar que uno en la casa también puede hacer actividad física, uno puede bailar con los hijos, puede saltar lazo, como mostraba el doctor en la conferencia anterior, hay una cantidad de lúdica que se puede bajar en tutoriales de YouTube, o simplemente, como digo yo, es poner un disco de salsa en el radio y poder bailar con los hijos. Aquí hay otra parte que se evaluó, que es el tema de la autoevaluación. ¿Cómo me veo yo enfrente de un espejo? Se tomó una población grande de 16,000 hombres y mujeres y de los 8,000 adolescentes entrevistados se encontró que el 36% de esos niños que están delgados, porque se hizo la evaluación nutricional y dice que están delgados, ellos se sienten o en sobrepeso o normales, o sea, no se perciben delgados. Y hay un porcentaje del casi 3% en adolescentes, estamos hablando, que están tratando de perder peso, dejando de comer grasas, dejando de comer harinas, de pronto realizando ayunos, y hay un 9% que están en bajo peso,
que están haciendo todo lo posible por no subir de peso. Una cosa que es muy importante para nosotros como padres o educadores o cuidadores es hacerles saber a los niños que cuando están creciendo el cuerpo tiene que cambiar. A las niñas hay que explicarles que uno tiene que coger algo de redondeces en la parte de las caderas para poderse desarrollar y para poder ser mamá. Y tenemos que explicarles que no podemos pretender que un niño de 10 años tenga el mismo peso a los 20, porque los huesos crecieron, su masa muscular creció y su porcentaje de grasa esencial también tiene que crecer. Y muchas veces en eso la responsabilidad es nuestra. Porque si nosotros empezamos desde pequeños, la semana pasada me llegó un niño de 13 años que está preocupado literalmente porque tengo acúmulos adiposos en el abdomen, me dijo el niño de 13 años. Dije yo, le expliqué, mira, tú tienes que crecer y tiene que haber esa parte de los acúmulos grasos. Y la mamá me dijo, es que todos en la familia tenemos acúmulos adiposos en el abdomen. O sea, el niño estaba repitiendo y hay que explicarles que es normal porque están creciendo. También se encontró en este tema de la autopercepción que hay casi un 3% de adolescentes que buscar algún medicamento o alguna hierba mágica que ayude a adelgazar. Otros vomitan o se laxan. Y en el tema del vómito, ojalá nunca les toque lidiar con niños con este problema, pero si fuese así, es importante tener un argumento que puede ser muy simple y es explicarle de lo que estás vomitando no vomitas sino el 10%. Es decir, si se acaban de comer un brownie de tamaño normal, que además no pasa nada, y el niño se induce el vómito, primero no está botando sino un 10% del brownie que se acaba de comer, o sea, no es una conducta que le vaya a restar el aporte que le dio el brownie, y además de explicarle pues que una conducta donde uno se induce el vómito es una conducta que destruye, porque nosotros vomitamos es cuando estamos enfermos, pero cuando lo inducimos es que explicarle primero que se está autoagrediendo y seguro que lo que está haciendo ni siquiera le va a dar la compensación que está buscando. Y se encuentra, pues yo creo que todos lo sabemos, que las mujeres practican más este tipo de conductas de riesgo más que los hombres. Nos molesta mucho el medio en que vivimos, con la explosión de la vida fácil, del dinero fácil, tener unos senos grandes o unas nalgas grandes se ha vuelto como parte chic de la vida, y el medio en que nosotros vivimos presiona mucho, y por eso es tan importante que nuestros hijos y hijas crezcan en un ambiente de seguridad, de autoconfianza, donde entiendan que tener, como decía el doctor Navas hace un poquito, ser diferentes porque no son flacos esqueléticos, no pasa nada. En eso es una responsabilidad grandísima la parte nuestra de enseñarles a cómo se perciben. Aquí vamos a hablar acerca de los conceptos claves de nutrición. Nosotras manejamos 6 grupos de alimentos y el agua, y ahora vamos a entrar pues en más detalle. Y me pareció que es importantísimo hablar sobre qué es una alimentación saludable. Muchas veces pasa que los pacientes o las personas se describen, estoy haciendo dieta o no estoy haciendo dieta. Eso está mal dicho. Dieta es lo que yo como. Entonces, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted qué comió ayer? Y usted me cuenta que tomó chocolate, arepa y huevo, la dieta de su desayuno es esa. Entonces, alimentación saludable es aquella que permite mantener un óptimo estado de salud. ¿Qué es un alimento? Es una sustancia nutritiva que toma un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de qué es un alimento? ¿Qué es un alimento? La señora me dice el nutriente. Un alimento es una manzana, un alimento es una papa, un alimento es un vaso de leche, y un nutriente es la sustancia que está contenida dentro del alimento. Y llegando a la parte de nutrientes, podemos hablar de 2 tipos de nutrientes que tenemos: los macronutrientes o nutrientes grandes y los micronutrientes o nutrientes pequeños.
Entonces, cuando yo hablo de macronutrientes en una manzana, que es un alimento, el principal macronutriente de una manzana son los carbohidratos. ¿Por qué? Porque ellas son fuentes de azúcar y quien da el azúcar de la dieta son los carbohidratos. Y si hablamos de pronto de un pedazo de carne, ¿cuál sería el nutriente de un pedazo de carne? Y les aseguro que todos saben, la proteína. Perfecto. Y aquí, si hablamos de micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, donde están más presentes los micronutrientes son en las frutas y en las verduras. Entonces, el éxito de una alimentación saludable es que si yo tengo una alimentación completa, incluyo macronutrientes y micronutrientes. La Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO, que es la Organización de la Agricultura de los Alimentos, también vive muy preocupada por lo que pasa con la salud nutricional del mundo. Y ellos proponen a nivel global, a nivel mundial, que se busque un equilibrio energético, o sea, entre lo que yo como, entre carnes, harinas, verduras y frutas, que permita que yo tenga un peso normal. Propone como práctica a nivel mundial que empecemos a disminuir la ingesta de grasa. Hoy en día se encuentra grasa sobreagregada en una cantidad de alimentos. Por temas de rapidez y por temas de poco tiempo terminamos comiendo comidas fritas permanentemente. De pronto es más fácil fritar una papa que cocinarla porque es más rápido. Propone incrementar las frutas y las verduras y tanto la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como la FAO, ha hecho una campaña gigantesca para enseñarnos que en la dieta, es decir, en la alimentación que todos comemos, debemos tener un 5. Cuando yo era pequeña y estaba en el colegio, la mejor nota siempre era el 5. ¿Qué quiere decir un 5 en la dieta? Que debo tener idealmente 4 frutas y una verdura. ¿Eso para qué? Me ayuda al equilibrio energético, me ayuda a compensar de algún modo el tema de la ingesta de la grasa y me proporciona vitaminas y minerales que hacen que tenga un equilibrio nutricional idóneo. Y este último pedacito de la OMS tiene que ver con el consumo de sal y el consumo de azúcar. Cuando comemos comidas rápidas, comidas empaquetadas, comidas congeladas, terminamos comiendo una cantidad de sal y hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá tienen unos problemas de salud pública brutales por el consumo de sal y la gente se está muriendo de infartos y de trombosis y de accidentes cerebrovasculares por el consumo de sal. Se propone que la cantidad de sal que debemos comer en el día es esta cucharadita, que es la que incluye la sal propia de los alimentos y la sal adicional. ¿Dónde encuentro yo la sal y el sodio? Porque a veces dicen, bueno, pero es que ¿qué es el sodio? Si uno busca en un paquete no dice sal sino sodio, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. La sal está formada por unas partículas de sodio y otras partículas de cloro, pero lo que particularmente hace daño en exceso es el sodio. Se debe comer de sodio 2 gramos de sodio al día o una cucharadita de sal, que es esta cucharadita que les mostré aquí, ¿sí? Y normalmente en Colombia comemos 5 gramos de sodio al día y debemos comer 2. En Estados Unidos y en Canadá se comen 8. Por eso es que la situación de salud se está complicando tanto. ¿Y dónde encuentro alimentos ricos en sodio y dónde no? Porque eso es parte de la información que yo tengo que tener. Los productos de panadería, todos los panes, tortas, bizcochos, ponqués, tienen que tener o bicarbonato de sodio o sodio para que se conserven, para que sepan y para que desafortunadamente esos panes tajados que compramos duren meses en la nevera porque no se mueren, porque tienen una cantidad de sobreagregados como conservantes donde la mayoría, la base es el sodio. Están los empaquetados y los enlatados
Y el por qué cuando yo como, por ejemplo, un paquete de papas o un paquete de patacones, me genera como tanta ansiedad. Difícilmente uno cierra un paquete de papas. Si es un paquete de papas grandes, uno empieza y se lo come y se lo come. En la lengua hay sensores para lo ácido, para lo amargo, para lo salado, para lo dulce. Parece ser que con lo salado se absorbe tan rápido que sigue pidiendo y que sigue pidiendo. Entonces, el uso continuo de paquetes, como vimos en las estadísticas de nuestra población, hace que terminemos comiendo una cantidad de sal. Yo estuve mirando para poderles contar, por ejemplo, en el tema de salsamentaria, 2 tajadas de jamón tiene 400 miligramos de sodio. Y si cogemos el sodio en gramos y lo volvemos en miligramos, nos deberíamos comer 2.000 miligramos de sodio en el día. Y si 2 tajadas de jamón tienen 400, pues ya llevamos sin contar que lo metimos entre 2 tajadas de pan, pues obviamente ahí terminamos casi que comiéndonos la cantidad de sodio que necesitamos en un sanduchito de jamón para mandar al colegio. Y los caldos instantáneos, las bases para hacer goulash, pollo no sé qué, pollo sí sé cuándo, todas tienen un gran contenido de sal. Entonces la recomendación o el llamado es a que se acostumbren, sal hay que comer. Y la sal nuestra tiene que ser yodada porque nuestros pisos tienen muy poco yodo y necesitamos comer yodo. Entonces, la sal poquita para preparar el arroz, para hacer un guisito, debe estar presente en la dieta. Y una recomendación es no tener el salero en la mesa. Esta maniobra de poner sal sin saber cómo viene no es adecuada. ¿Dónde hay poca sal? En los alimentos del 5, las frutas y las verduras. Por ejemplo, en un paciente que tenga tensión alta, que desafortunadamente hoy ya se empieza a ver en los niños, deben comer muchas frutas y muchas verduras porque atenúa esas dificultades para manejar bien la tensión. ¿Para qué sirve una alimentación sana? Se sabe que los niños que tienen exceso o bajo peso disminuyen el rendimiento escolar. Un niño delgado le cuesta más trabajo aprender, simplemente porque no tiene las bases suficientes para su proceso de crecer. Cuando uno está creciendo, es importantísimo tener pendiente que lo que come es para crecer, para realizar actividad física y para desarrollarle el cerebro. Si no hay una buena alimentación, el organismo empieza a hacer sus equilibrios como para sobrevivir, y si es un niño que está en bajo peso, le va a costar trabajo aprender, y un niño con exceso de peso le cuesta más trabajo moverse, va a ser más sedentario y por ende también va a ser como un poco más apático para el tema del aprendizaje. El exceso de azúcares y de grasas son nocivas en la función cerebral. Ese es un dato que es muy importante, o sea, el azúcar sobreagregada de los alimentos, el de los jugos, el de ponerle la fruta regada, el azúcar regada a la fruta, no nos hace falta. La grasa de preparación de los alimentos hace falta. Cuando una nutricionista calcula la alimentación de un niño de 4 años o un señor de 80, tiene que calcular la cantidad de grasa que debe utilizar, y la grasa en los niños es esencial para el desarrollo del cerebro. El desarrollo del desarrollo cerebral de los niños no es posible si no se come grasa. Aquí el tema es el exceso. Entonces, el poquito de grasa para el arroz, así como el poquito de sal para el arroz, es necesario. Pero lo apanado, lo lleno de grasa, los croissants y esas cosas con tanta grasa no nos hacen bien. Comer sano, ¿por qué es importante? Si yo como sano o si le doy una alimentación saludable a mis hijos, puedo asegurar que tenga un peso saludable según la altura. ¿Cómo puedo saber yo que el peso saludable que el peso de mi hijo es saludable si yo no tengo posibilidades, por ejemplo, de llevarlo a un pediatra o a llevarlo al centro de salud porque nunca me atienden? Yo puedo coger un cuadernito cuadriculado y por ahí cada 6 meses ir tomándole la estatura,
en una pared y con 1 metro ir midiendo, y en una droguería cercana tomar el peso de mi hijo cada 6 meses, ir poniendo una rayita donde va la talla y una rayita donde va el peso, y esas rayitas deben ir caminando como juntas. Si esas rayitas van caminando juntas, quiere decir muy probablemente que el niño esté bien en peso y talla, y eso es consecuencia de comer saludable. Es clave para la salud mental, pues si les estaba explicando que las grasas son necesarias en el desarrollo cerebral, la energía que uno come es necesaria para el desarrollo. Se sabe que de lo que uno come, el 25% va directamente a alimentar el cerebro. Si yo tengo una alimentación deficiente, ese 25% no llega, y eso puede hacer que tenga pues dificultades para pensar, que sea de pronto una persona o un niño irritable, porque eso incluye a todos, no solamente a los niños. Asegura que haya una capacidad para aprender y concentrarse, por lo mismo que estábamos hablando, que haya huesos y músculos fuertes. Naturalmente, si yo estoy creciendo y tengo una alimentación adecuada, pues obviamente los huesos y los músculos van acorde a esta situación. Como ahora hay tantísimo el boom del deporte en los niños, porque hay niños que sí hacen mucho deporte, son niños que de pronto entrenan 3 y 4 horas al día, más el colegio, más el crecimiento, ahí hay que prestar especial importancia a la alimentación, porque los niños que empiezan a hacer deporte dirigido de manera temprana tienen que tener una alimentación dirigida a 2 propósitos: a que crezcan bien y a que tengan la energía suficiente para el deporte. Está el tema del nivel de energía, pues naturalmente si yo recibo lo que necesito, pues estoy listo para utilizar todo mi día, subiendo, bajando, corriendo, cantando, porque tengo los argumentos suficientes. La capacidad para combatir enfermedades, lo mismo, si yo tengo una alimentación completa me permite que me den menos gripas, que tenga menos riesgos de crisis pulmonares. Está la cicatrización rápida de las heridas, la comida puntualmente, los alimentos de origen animal o los granos con arroz ayudan en el proceso de cicatrización de los alimentos. Y naturalmente, si tenemos una alimentación sana, pues tenemos menos riesgos de sobrepeso y obesidad, y por ende de las enfermedades que todos sabemos que trae como consecuencia tener mal peso. Ahora sí ya vamos entrando en un tema un poco más de la parte de nutrición. ¿Cómo debe ser una alimentación sana? Una alimentación sana debe ser completa, que tenga todos los grupos de alimentos. Debe ser equilibrada, que tenga todos los nutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, que sea suficiente en cantidad y en calidad y que sea adecuada a las necesidades, que era lo que estaba hablando ahorita. No es lo mismo la alimentación de un niño de 10 años que va al colegio y toma clases de música que el mismo niño de 10 años que va al colegio y hace natación 4 horas en la tarde. Ambos tienen necesidades importantes, pero hay diferencias sutiles de acuerdo a la actividad que realiza extracurricular cada niño de 10 años que deben ser tenidas en cuenta a la hora de organizar una alimentación sana. ¿Qué es un hábito? Cuando yo tengo un hijo ya de 29 años y fue nadador toda la vida. Y una vez nos llamó el entrenador así a una reunión grande para hacernos reflexionar y nos dijo: ¿ustedes saben qué quiere decir entrenar? Y pues todos los días los llevábamos a entrenar, ¿no? Todos los días por la mañana, por la tarde. Y todos dijimos: sí. ¿Qué quiere decir entrenar? Nadie fue capaz de contestar. Entrenar quiere decir hacer una acción repetida. Un hábito o una acción repetida se vuelve una costumbre y la práctica de una serie de costumbres da como resultado un estilo de vida saludable. Es la clave para alimentarse mejor. ¿A qué se refería el profesor esa vez? Que si nosotros queríamos tener unos hijos que fueran nadadores, había que llevarlos todos los días a entrenar para que a punta de sacar así el brazo, de pronto lo empezaran a hacer bien. Y esto aplica igual con el tema de la comida. Nosotros que somos educadores, padres y madres de familia, a punta de repetir acciones logramos que los niños empiecen a comer mejor.
Ahora vamos a hablar sobre los grupos de alimentos. Hay dos formas que se describen. Una que es esta, que habla de los 6 grandes grupos con el agua, que es lo que usa más el bienestar familiar en los temas de promoción en salud. Y son el grupo número 1, que son los cereales, los tubérculos, las raíces y los plátanos. El grupo número 1, si hablamos de nutrientes, es el que da los carbohidratos, es el que nos da la energía para funcionar. El 50% de lo que nosotros comemos debe salir en gran parte de este grupo número 1. De segundas está el grupo 2, frutas y verduras, o sea, necesitamos tener el grupo 1 de primeras. ¿Por qué? Porque somos cuerpos que nos movemos con energía. Necesitamos el 2, si nos acordamos de las campañas que hace la FAO y la OMS, porque tenemos que tener un 5 en la dieta. Después está el 3, que son las leches, el 4, que son las carnes, el 5 y el 6, que es donde tal vez podríamos decir que las nutricionistas insistimos más, son importantes, pero fíjense que están ya en unos renglones más bajos, y además está el consumo de agua, que es indispensable para que los procesos de digestión se den, para que los tejidos estén hidratados, para que todos los procesos químicos que están interviniendo en la alimentación se den. Si recordamos en la química del colegio, muchas veces había una reacción química, una rayita, agua y se volvía otra cosa. Por eso es que necesitamos agua. Y otra manera de manejarla, que me parece a mí como más práctica, es 3 grandes grupos de alimentos. Los formadores, que están los lácteos y las carnes, que claramente la palabra lo dice, sirven para formar, mantener y cicatrizar heridas. Están los energéticos, las harinas, grasas y azúcares, y están los reguladores, las frutas y las verduras. Entonces, yo comparo los formadores como los ladrillos que necesitamos para crecer. Y si yo tengo un niño que está creciendo, tiene que tener alimentos formadores. Comparo los energéticos como el cemento que se necesita para pegar ese ladrillo, y los reguladores, las frutas y las verduras, si cabe la explicación, como el pañete de la pared. Entonces, se necesitan esos 3 ingredientes para que la alimentación esté completa. ¿Cómo debe ser un menú balanceado? Un menú balanceado debe contener alimentos de todos los grupos. Y diariamente se deberían incluir alimentos de origen animal o grano animal, arroz. En esa parte, aquí me devuelvo un poco, dentro de los formadores, a veces hay dificultades para comer los formadores, a veces no hay el recurso suficiente para poder comer carne todos los días, pollo todos los días, y para eso hay alternativas como son los granos con el arroz. Siempre que hay grano con arroz, reemplazo la carne. Si yo como lentejas con papa, no estoy reemplazando la carne. Y es una manera sencilla de reemplazar y un poco más económica que cuando son alimentos de origen animal. Y otra forma de reemplazarlos son con los productos de soya. Digamos, hay una carne industrial que se llama carbe, que es una carne de soya, que equipara su valor nutritivo a la carne de vaca, y puntualmente el bienestar familiar hace unas mezclas vegetales de varias harinas con leche que reemplazan por completo el alimento de origen animal. Entonces, si yo por cualquier motivo tengo dificultades para poder proporcionar en la dieta de mi familia el tema de los formadores y tengo el conocimiento, si presento un plato de frijoles con arroz, ya quedó reemplazado el formador y el energético. Entonces, cuando hablamos que diariamente debemos incluir alimentos de origen animal, frutas, verduras y alimentos, tratemos de hacer un ejemplo de un desayuno. Si tengo que tener un formador, ¿qué debería haber? Un huevo. Si debe haber un energético, una arepa, digamos, y si debe haber algún regulador, ¿qué pondríamos? Una papaya. Entonces va un vaso de leche, formó, va la arepa, es un energético, y va la papaya, un regulador. Si llegamos a la hora del almuerzo, podemos tomar unas lentejas con arroz. De pronto
una ensalada de zanahoria porque no había más, porque además no pasa nada, y un jugo de cosecha. Entonces hay que tratar de meterse en la cabeza, y los que son educadores, pues muchas veces tratar de ponerse en los pantalones de otro. Pararse aquí y decir que todo el mundo debe comer frutas es fácil, pero también hay que entender que a veces no es tan fácil, y digamos, si uno tiene los abuelitos que viven en el campo, generalmente uno cuando va a las fincas en el campo, las naranjas están cayendo, las frutas están cayendo, es buscar alternativas para que de pronto yo pueda ir a la finca de los abuelos campesinos y recoger naranjas y guayabas, que era lo que había. Eso se puede organizar, se puede congelar y se puede tener ese recurso utilizando pues lo que vamos teniendo. ¿Existe la comida no saludable? Aquí yo creo que todos en el fondo del alma, y yo soy una convencida, cuando a mí me llega un paciente a la consulta, yo sé que casi todo el mundo sabe lo que les está uno diciendo. En el fondo del alma se lo saben, pero necesitan es como el refuerzo del aprendizaje, de la información. De comida saludable sabemos que existen los enlatados, la proliferación de sándwiches y de comidas rápidas en todas las esquinas. Un día venía yo en una buseta de las 77,15 a las 100,15, conté 10 establecimientos de sándwiches de comidas rápidas del mismo nombre en la misma acera. Era aquí, 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 y me puse a contar porque me venía desocupada. Entonces es una proliferación grandísima que, vuelvo y repito, comerse un sándwich de comida rápida a veces o una hamburguesa a veces no pasa nada, pero no se puede volver la alimentación de todos los días. Están estos productos que habíamos hablado, que son parte de los productos de pastelería y de panadería, que además de que tener una cantidad de grasa, tienen sal y tienen una cantidad de azúcar. Y los dulces, que como ya vimos están consumidos con mucha frecuencia en nuestra población. Recuerden que 1 de cada 3 niños está comiendo dulces. Estos dulces entran muy rápido al torrente sanguíneo y se acaban muy rápido. Entonces el niño ocupa un espacio importante en su alimentación por un momento, y al rato el niño está irritable, está llorón porque no obtuvo una alimentación adecuada. Aquí tenemos muchas de las inquietudes que llegan a la consulta. ¿Cómo hago yo como papá para saber si mi hijo come mucho o poco? No lo podemos comparar de pronto con el hermano de 22 años que es fisiculturista o con la abuelita que tiene 85 años. Una forma de saber si come mucho o poco era, como les explicaba anteriormente, mirando las tablas de crecimiento, y si yo no tengo acceso a esas tablas de crecimiento, iré monitoreándolas en un cuadernito. ¿Cómo manejo los rechazos a ciertos alimentos? Por eso era que ponía la diapositiva del hábito antes. La única forma de que los niños aprendan a comer es repitiendo y repitiendo, no peleando, perdónenme la expresión, ni embutiéndoles la comida. Eso no hay necesidad de hacerlo, pero hacerlo de manera simpática. Por ejemplo, una zanahoria con una carita feliz, y si el niño se centra en que no quiero, simplemente decirle, bueno, hoy no te lo comes. Al día siguiente ofrecerle otra, y a punta de repetición y repetición y de ejemplo, el niño termina probablemente comiendo verduras. Pero no nos demos por vencidos y no seamos facilistas, pues porque es más fácil no decirles y más fácil no hacer el dibujito con la zanahoria. No quiere desayunar. Está comprobado que niños y adultos que no desayunan no desempeñan las primeras actividades de la mañana de manera eficaz. O sea, si yo dejo que mi hijo se vaya sin desayuno y le di la comida a las 6 de la tarde y hasta las 10 de la mañana del día siguiente no recibe alimentos, el niño no entiende. Y si por ahí es una clase compleja de álgebra o de matemáticas, pues con más dificultad. Estrategias que puedo dar yo de consejo: si definitivamente uno de los alegatos del niño es que se marea en el bus, porque en Bogotá los recogen muy temprano, es negociar. Entonces, si debe haber una leche, una arepa y una papaya, entonces de pronto darle la lechecita con un poquito de avena y que el niño se lleve
un huevito metido entre un pan y la papaya para más tardecito y darle la indicación que apenas se baje de la buseta o del bus, se coma ese pedacito de desayuno que faltó para que no sea tan prolongado el desayuno. Y a ustedes todos adultos el consejo es igual. Yo tengo cantidades de pacientes adultos que comen muy poco, no desayunan y manejan sobrepeso. Se ponen a desayunar y esa solución es clave para manejar un mejor peso. ¿Cómo actuar con la inapetencia o la ansiedad por la comida? Con el tema de la inapetencia, entender que los niños tienen ritmos diferentes. De los 2 a los 5 años, los niños disminuyen el ritmo con que crecen. Entonces, por eso necesitan comer menos. Y ahí es donde, si como papás no sabemos, estamos todo el día persiguiéndolos con una cuchara para que se coman todo. Si ustedes tienen un niño de 3 años que de pronto hoy dice que no quiere almorzar y se comió 2 cucharadas de arroz y medio tomate, no lo molesten, retírenle el plato, simplemente explíquenle, no quisiste almorzar, pasó media hora, la próxima comida es a las 3:30 de la tarde, que son las 11, y no lo molesten más. A la hora de las 11, si son las 3:15 y el niño está llorando porque tiene hambre, pues sean un poco flexibles, adelántenle las 11, pero pónganles una serie de límites sin pelear. La comida se tiene que volver algo agradable, algo necesario, y si ellos descubren que una manera para no manejarlo a uno como papá es con el tema de la comida, es más fácil. Y en el tema de la ansiedad, porque también se nos va para el otro lado, los niños que quieren comer a todas horas y que ya están desarrollando sobrepeso, una manera que con los niños funciona perfecto es decirle, revisa quién te está mandando la indicación de comer, si la cabeza o si la barriga. Y muchas veces ellos se quedan sentados y dicen, no, es la cabeza, o sea, es buscando satisfacer otra necesidad, porque están tristes, porque están angustiados, porque tienen tareas, y en eso, si uno les va enseñando desde pequeños, van logrando diferenciar quién está pidiendo el momento de la comida, y si el niño dice que es en la barriga, hay que creerle, y ahí es súper importante organizar ese momento en donde va a comer, porque él dijo que realmente tenía hambre, así no sean las horas de las 11, llevarlo a la mesa del comedor, poner un individual, el plato y que el niño se siente a comer. ¿Para qué? Para que haga un acto consciente de que acaba de comer. Y si a los 20 minutos está diciendo otra vez, mami tengo hambre, mami tengo hambre, mami tengo hambre, le dice, a ver, te paraste hace 20 minutos, hagamos el ejercicio de quién está mandando la señal. ¿Es bueno comer viendo televisión? Pues acabo de hablar, pues no es bueno porque no se dan cuenta qué están haciendo. Y recordando lo que habló Lina temprano, el tema de la parte parental, el tema del compartir la comida con los hijos es más importante de lo que ustedes se imaginan. Hay estudios grandísimos a nivel mundial donde se sabe que los niños que comparten la comida con los padres son niños que tienen mejores notas en el colegio, mejores relaciones sociales. ¿Por qué? Porque en la mesa del comedor se interactúa y el papá cuenta cómo le fue y la mamá cuenta cómo le fue y el hermano mayor. Entonces, no deben comer viendo televisión primero que todo porque no se dan cuenta lo que están comiendo y segundo porque los estamos privando de ese momento de compartir con la familia. Debo ofrecerle a la carta para asegurar que mi hijo coma bien. Yo tuve una vez una señora que tenía 4 hijos y para que los hijos comieran bien, ofrecía la carta. Pues yo opino que no, pues porque además los hijos deben comer lo que se come en la casa y si uno tiene un bebecito chiquito, se debe esperar que al primer año de vida el niño ya coma lo mismo que comen todos los miembros de la familia. Y si yo empiezo a ofrecerle a la carta, primero termino enloquecida, fomentándole malos hábitos a mis hijos y creando de algún modo, si cabe la palabra, unas personas desadaptadas a nivel social porque no en todas partes vamos a poder escoger a la carta. Es bueno masticar despacio, es muy importante y en esto los papás cometemos un error grandísimo que es afanarlos todo el día para que coma rápido que lo va a dejar el bus, coma rápido que no se ha bañado. Masticar despacio es importantísimo. Los procesos de digestión empiezan en la boca, con los dientes. Cuando yo empiezo a masticar,
en las babitas, en la saliva, están las sustancias pertinentes para desbaratar cada alimento. Entonces, cuando yo muerdo un pan, sale la sustancia del pan. Cuando muerdo un pedazo de queso, sale la sustancia del queso. Y si yo, fea la expresión, pero es esa, me trago los alimentos, me salto el proceso de digestión, hace que sea más difícil el proceso digestivo, que haya gases, que haya dolor de estómago. Y además, si mastico despacio, llega la señal de saciedad al cerebro y dice, hey, suficiente. Si como a toda mecha, la señal llega tardísimo, entonces termino sobrealimentándome y además teniendo problemas digestivos que solo se van a mejorar si empiezo a aprender a masticar despacio. ¿Debo obligarlo a comer y guardarle la comida para más tarde? Pues no. No hay nada más desagradable que le den a uno una albóndiga fría a las 4 de la tarde con un poco de pasta hecha un pegote. Simplemente, si ven que el niño come poco, sírvanle poquito y si no acabó con lo que almorzó, a la hora de las 11, le organizan, como acabamos de ver, algún alimento formador, un vasito de leche con algo energético, un poquito de avena dentro de la leche y un bananito, y simplemente suplen eso que no se comió, pero sin guardarle la comida de un momento a otro, porque termina siendo como un poco ofensivo y desagradable. ¿Qué tipo de leche debe ofrecer? Hasta los 4 años de vida se recomienda ofrecerles a los niños leche entera. ¿Por qué? Por el tema de las grasas en el cerebro. Después de los 4 años de vida, si en la casa todos toman leche baja en grasa porque el papá tiene el colesterol alto, la mamá es hipertensa, se les puede ofrecer ese tipo de leche y idealmente hay que reforzar muchísimo el consumo de leche en los niños y los adolescentes. Hoy en día los adolescentes toman poquísima leche, y cuando tengan los años míos, pues van a tener los huesos súper mal. Las reservas de calcio se hacen a los 20 años de vida, o sea, durante los primeros 20 años de vida. Si yo tomé poquísima leche en mis primeros 20 años de vida, en la medida en que yo voy creciendo, las necesidades de calcio van disminuyendo, las reservas de calcio, perdón, se van disminuyendo, y si yo hice pocas reservas, pues la cuenta de ahorro se me acaba rápido y es cuando se encuentran hoy en día en personas relativamente jóvenes temas de osteoporosis graves. ¿Por qué? Por la falta del consumo de leche. ¿Cómo construyo buenas prácticas alimentarias? Pues con ejemplo. O sea, no podemos pretender que nuestros hijos tomen agua cuando el papá y la mamá toman toneladas de gaseosa y no toman agua. ¿Cómo damos ejemplo? Sentándonos con ellos a comer en la mesa. Esa parte, vuelvo y la refuerzo, es muy, muy importante. Sirva agua en las comidas, y una cosa que es importante es enseñarles a no pasarse la comida con agua, ni con jugo, ni con leche. Eso también tiene que ver con el aumento de la capacidad gástrica. Entonces, si yo me como una papa y me tomo 2 sorbos de agua o muchos sorbos de agua, el estómago, que es como un caucho, se distiende y entonces me pueden caber más papas, independiente de que el proceso digestivo también se vuelve más lento. Una forma es tomar un sorbo antes, enseñarle a masticar despacio. Si mastica despacio le salen buenas babitas, y si tiene buenas babitas pasa fácil, y después ofrecer agua. Enseñarles a no repetir. Yo no sé si a ustedes les pase, siempre que uno repite queda re mal y uno dice, ¿para qué repetí? Y si desde pequeñitos se les enseña que no hay que repetir, sino se les van ajustando, uno como papá o como mamá o como educador puede tener como el sentimiento para saber la cantidad que le debe servir, y no hay necesidad de estar ofreciéndoles para que repitan. Y otra cosa que es importante es no castiguen ni premien a sus hijos con comida. Premienlos con abrazos, con besos, con expresiones de cariño y de positivismo, pero no les enseñen desde chiquito: si te portas bien te doy un postre, si sacas buenas notas te llevo a comer hamburguesa, porque van a condicionar su vida adulta a la comida, y eso hace que sea más difícil manejar esos aspectos. Limite mantequilla, salsas y crema de leche. Y yo no sé si alguno de ustedes ven esos programas de televisión donde la gente, sobre todo en Estados Unidos, busca ayuda para manejar sus problemas de obesidad, que son grandísimos. Y hace poco nos pillamos en la casa un programa donde una señora muy obesa pide ayuda. Dice, mire, yo tengo unos hábitos de alimentación buenísimos, pero no entiendo qué pasa. Entonces ella autoriza
que le pongan un detective privado y que le pongan cámaras en su casa para grabar. Entonces el detective privado iba detrás de ella en los centros comerciales y grababa y compraba lo mismo que ella compraba en el mercado. Y a la vez las cámaras filmaban cómo preparaba ella los alimentos. Y evidentemente la señora compraba cosas muy buenas, cosas muy buenas en exceso, pero lo que no se había dado cuenta ella era la cantidad de salsas y mantequillas que usaba. Entonces comía cantidades de brócoli, pero le ponía queso de ese amarillo, así, ese cheddar así, y a los panes les ponía toneladas de mantequilla. Y cuando ya acaban de hacer la investigación y le muestran, le dicen: mire señora, usted evidentemente come bien, pero termina comiendo una cantidad de grasas sobreagregadas en su alimentación, que es lo que le está dando una cantidad de calorías extras. En eso es súper importante. Y digamos un dato que yo no sabía, que me lo enseñó un paciente, es con el tema de las hamburguesas comerciales, que los pacientes me dicen: no, yo siempre la pido sin salsa. Le digo: está bien. Y una paciente me decía: hay que pedirla sin mantequilla. Le dije: pero ¿a dónde le ponen mantequilla a las hamburguesas? Resulta que para que el pan quede más mojadito, le ponen también mantequilla. Entonces terminamos comiendo mantequilla, salsas grasosas, más las papas, más la grasa de la leche malteada, y ahí es donde no nos damos cuenta qué tanto estamos comiendo. Hagamos de la comida algo divertido, o sea, que no se vuelva una tragedia ni la peleadera en la casa porque el chino no quiere comer y se vuelve un ring de boxeo la mesa. Inclusive si uno llegara a tener hijos ya con problemas de sobrepeso, hacerlo divertido es importante y no que sea una pelea en la mesa de que no comas más, que no repitas, porque se vuelve una cosa insoportable. Compartamos las tareas, así sean pequeños, ellos pueden ayudar a sacar las servilletas, a sacar las frutas, y como explicaba Lina, jugando se les puede enseñar a que busques una manzana roja, una manzana verde, a que busques una verdura morada, blanca, y ellos van aprendiendo. Invitémoslos al mercado y enseñémosles a escoger mejor. Si es un niño que nunca ha ido al mercado, es muy probablemente que cuando vaya al mercado por primera vez quede paralizado con la góndola llena de colores, de dulces y de paquetes, y siga derecho de pronto por la de las leches, porque no ha estado familiarizado con eso, y naturalmente es más llamativo la industria de colorinches. Y de dato importante, resulta que en temas de publicidad de alimentos, la industria a nivel mundial, por poner una cifra porque no la tengo exacta, puede gastar $500 millones al año en publicidad de alimentos, y los gobiernos gastan 100 millones al año en prevención en salud. O sea, siempre nos va a ganar los medios, por eso es que tenemos que estar muy fortalecidos. Planeemos el menú con ellos y simplemente con juegos. Armemos un formador, un regulador y un energético, y llevar servidos los alimentos. Yo pienso que las bandejas a la mano pues hacen que se incurra en repetir, y es una buena práctica llevarles servidos los alimentos. Vigilemos la actividad física, o sea, procuren limitar la actividad de televisión, pantalla, chat, máximo a 1 hora en el día, y estimúlenlos a hacer un poco más de ejercicio. Ofrezca verduras y frutas, ojalá todos los días, no importa que sea la misma. Si les regalaron una caja de guayabas y solo hay guayabas, no pasa nada, se puede repetir la misma fruta, y si solo hay bananos, se puede repetir la misma fruta. Y evitemos las bebidas gaseosas, los refrescos azucarados y los envasados. Esto es una recomendación muy importante, son cosas muy costosas. Fácilmente una bebida azucarada, una bebida de esos tés de ahora de moda, fácilmente vale 1.000 pesos la botella, y una manzana puede valer los mismos 1.000 pesos. Entonces simplemente vigilemos un poco el gasto de la casa y terminemos gastando de pronto la misma plata, pero comprando cosas un poco más saludables. A la hora de elegir, ¿cuál es mi consejo? Busquen los alimentos frescos. El ejemplo del té helado y una manzana. Los precios son casi iguales. Evite colorantes, alimentos en botellas, cajas, latas o bolsas.
Hay una gran amiga mía que trabaja en un colegio aquí en Bogotá y es el único colegio que está certificado en calidad en alimentos y es el único colegio donde no se comen colorantes. Y entonces, si es un niño de 3 años que crece sin comer colorantes, y obviamente en la casa terminan haciendo lo mismo, son niños que crecen en un ambiente nutricional más sano. Siempre ofrezca alimentos energéticos y ojo aquí con las harinas. Eso se los dije al principio. En los colegios, por ejemplo, la moda es que el niño que pidió ser incluido en el menú de dieta, le sirven una carne más grande y verdura y le quitan el arroz o la papa. Las harinas son indispensables para pensar, para crecer, para todos, grandes y chicos. Y si el menú de dieta del niño es sin harinas, calculen el niño después de almuerzo cómo va a entender la clase que sigue. Entonces, un menú de dieta para adelgazar sin harinas es un menú inadecuado, independiente de la edad que yo tenga. Y no olvide la leche diaria. Eso es un llamado súper importante a que sus hijos o los niños que ustedes cuidan o que forman tengan un consumo apropiado de leche para que tengan unos huesos sanos que los permitan que eviten tener una osteoporosis en su vida adulta. Las herramientas, una herramienta que tenemos es ¿qué dice la ley? Y en el 2009 la ley de obesidad, el gobierno creó una ley de obesidad viendo pues estos horrores que les estaba hoy mostrando, donde se declaró la obesidad como una enfermedad crónica en Colombia, responsable de la diabetes, de las enfermedades del corazón, de la hipertensión, de las enfermedades digestivas, y propone que se haga una promoción a nivel nacional para promover una alimentación balanceada, para promover actividad física, que es de algún modo lo que estamos empezando a ver, que están haciendo un poco más de caminos para las bicicletas, de ciclorrutas y de rutas para los ciclistas, de promover, de regular las grasas trans. Las grasas trans son las grasas que están escondidas en las tortas, en los bizcochos, en los helados, y eso hay que reglamentarlo, y esa ley está procurando reglamentar. ¿Para qué? Para protegernos. La parte de las grasas saturadas, que son otro tipo de grasas, que son como las grasas de la crema de leche, las grasas de la mantequilla, y está promoviendo una alimentación balanceada y saludable, esa ley, y la regulación del consumo de alimentos y bebidas en los centros educativos. Eso es una ley que se creó para ayudarnos a proteger, que haya un ámbito que se aplique a toda la población para que podamos defendernos pues, de esta epidemia que es la obesidad. El PAE es el Programa de Alimentación Escolar, que es un programa que incluye a todos los niños y niñas que están inscritos en colegios oficiales. Ese programa busca o tiene como objetivo asegurar que los niños tengan un complemento nutricional que ayude a que con lo que comen en la casa tengan más valor nutritivo su dieta, para evitar la deserción. Se ha encontrado con los colegios oficiales hay más deserción porque si yo estoy mal alimentado y no entiendo bien, es más fácil que yo no quiera volver al colegio. Y para eso se propone que se haga un comité de alimentación escolar. Eso tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, y lo que se busca es que si yo tengo a mi hijo en una educación, en una institución educativa, tenga la capacidad de saber que puedo preguntar qué le están dando a mi hijo, si se está cumpliendo, y que no pase lo que acaba de pasar hace 2 meses, que todos leímos en el periódico, que estaban volviendo ferias y fiestas los recursos que da el gobierno, que dan los municipios, y para eso es que se tienen que formar esos comités donde debe estar presente el rector de la institución en un municipio o en la ciudad en que estemos, los docentes, los estudiantes, los padres de familia y los manipuladores de alimentos deben hacer este comité, que sea el que ayude a vigilar que esos recursos que entrega el Ministerio de Educación, que entrega el gobierno, que entrega la industria privada, lleguen a donde deben llegar, y no pase que se estén
robando el dinero y que los niños no estén comiendo de manera adecuada, y en eso es importante que nosotros como ciudadanos sepamos que podemos participar. ¿Qué esperar de la alimentación escolar? Que ojalá el servicio que presta sea propio de la institución, pues porque eso da un poco más de pertenencia y de cariño con el servicio, que tenga una política nutricional. Es decir, los niños de la educación, se busca que superen el tema de la obesidad infantil en este próximo año y se disminuyan las incidencias en un 5%. Eso es una política. Que haya un menú equilibrado y flexible para todos, que se tengan en cuenta las consideraciones nutricionales, porque hay niños diabéticos, hay niños hipertensos, que tengan en cuenta programas de educación nutricional y que ojalá se pudiera hacer el seguimiento de peso y talla para poder saber cómo están esos niños y sobre esa base hacer las adecuaciones. ¿Quiénes son los responsables de la alimentación? Los padres, los cuidadores, los educadores y la sociedad. La sociedad es el Estado, la industria alimenticia también es responsable de una buena alimentación. Aquí tenemos más información, si ustedes quieren, hay el kit de alimentación sana que hizo Red Papás, que pueden obtener un refuerzo de lo que acabamos de conversar. Y también tenemos la página de Red Papás de Te Protejo. Ahí pueden denunciar inclusive cuestiones de mal manejo nutricional en las instituciones donde ustedes trabajan. Y también podemos entrar a los 10 comportamientos saludables. Gracias. Espero haber dejado aquí un granito de arena.